o se dieron cuenta de que esta inteligencia artificial estaba aplicando conceptos que los jugadores humanos no lo hubieran hecho, o incluso estaba tratando de romper los límites de lo que se puede en las carreras. El hecho de que aprendiera de que igual en la curva no tengo que frenar solamente con 2 llantas, puedo meter una tercera y hago que haga la curva de mejor manera, entre con mayor velocidad y salga más rápido. Que aproveche el pasto para frenar lo suficiente, pero nada más con eso ayudarse a que el carro haga la rotación que se ocupa y no tener que gastar más en el freno. Entonces, estaba interesante porque luego dijeron, ok, ya que lo hemos entrenado, vamos a ponerlos con los jugadores top que han ganado los últimos años. Y si veías como ellos mismos decían, no lo puedo alcanzar porque está aplicando estrategias o técnicas de que nunca se me había ocurrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Datos, su podcast favorito de Analytics en esta temporada número 5. Tenemos a nuestro segundo invitado de esta temporada, un colega algo más joven que nosotros. Bastante. Por ahí nos topamos seguramente en la escuela. Y pues bueno, el destino nos ha traído nuevamente juntos. Antes de presentarlo, pues estoy aquí con mi socio y mi co-partner en este podcast. Pedro, ¿qué ha habido? ¿Cómo andas? Bien, buenas tardes. Estuve tomando un curso por video de podcast, así que espero que se note el día de hoy. ¡Vámonos! Eso no me lo sabía, también es nueva. Es que hay varias cosas que no se pueden aprender en línea, como jugar básquetbol, boliche, golf, y no sé si los podcasts, estoy a punto de ponerlo a prueba, a ver qué tal. Ya está, ¿no? Perfectísimo. Pues bueno, antes de dejar hablar al invitado, si me permites, daré una pequeña semblanza para darle ahora sí entrada. El día de hoy nos acompaña Bernardo Treviño, un apasionado de los videojuegos y los datos. Estudió la ingeniería en tecnologías computacionales en el TEC de Monterrey para después hacer su maestría en ingeniería web avanzada en la Universidad de Essex. Todo esto se escuchaba más chido en inglés, pero lo tuve que traducir. Joven, pero ya con más de 5 años de experiencia en la industria de los videojuegos. Y ahora sí, te damos la bienvenida, Bernardo Treviño. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, César, Pedro, por invitarme. Un gusto compartir este día con ustedes. No sé si saben, pero hoy cumplo 1 año de casado. Entonces, Gracias. Saludos a tus Sí, gracias a la señora que lo joven. Sí, saludos a Sara. Sí, no, muy contento de estar aquí, compartir, hablar de datos, hablar de videojuegos, temas que verdaderamente me apasionan, y por estar en la industria, pues sí he tenido la oportunidad de aprender, de desarrollarme, de ver cómo se mueve y hacia dónde va. Entonces, dispuesto a ver cómo fluye la conversación. Hombre, pues de eso se trata, de eso vamos a platicar. Y bueno, de antemano felicidades. Gracias. Qué bueno. Y saludos también a Sara, sin duda, por dejarla estar acá con nosotros. Pero bueno, Bernardo, hay una tradición bien bonita que tenemos aquí en Café de Datos, como su nombre lo dice, y justamente es una pregunta que usamos como de icebreaker con todos los invitados. Así que cuéntanos, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? El personaje que pienso a primera idea que se me viene a la mente es Tiger Woods. ¿Por qué? Porque conmigo fue el que fue un parteaguas en mi actividad deportiva. Claro. Yo era de jugar mucho fútbol, soccer en la escuela. Cambié después de lesiones. Mi papá me empezó a instruir en el golf, y pues el referente que había en ese momento era Tiger Woods, y entonces seguirlo, ver su trayectoria, pues obviamente me motivaba a que yo puedo hacer cosas similares, y desde entonces he crecido pensando de que, ok, quiero llegar a ser como Tiger Woods. Ahorita ya la edad ya dice, ya no puedo. Pero ha sido algo que me gusta mucho. El golf es un deporte que me apasiona. Más enfocado al área a la que nos dedicamos, ingeniería de tecnologías. Es el personaje que me gustaría compartir un café, sería Steve Jobs. Uh-huh. Y pues se debe a toda la revolución que hubo con Apple, lo que trajo, cómo vino a cambiar la industria, cómo vino a cambiar el modelo, a presentar sus productos. Lo que a mí siempre se me queda, y lo que trato de aplicar siempre en mis presentaciones, es la parte de presentar solamente un dato minimalista, el dato correcto, que es como que el que a la gente le interesa. Y como que es algo que
lo trato de practicar, requiere mucha práctica, requiere mucha experiencia, porque a veces estamos abundando, datos abundan y pasa que estás con una audiencia y le comunicas datos muy tecnológicos a los que a ellos no le interesa saber tanto detalle, o vas con otra audiencia y al momento de presentarle, pues esos datos no era exactamente lo que llamaba la atención, lo que iba a comprar el producto, y entonces conocer bien entre la audiencia y los datos que tienes para solamente presentar lo que importa es, yo creo que la habilidad que le reconozco que Steve Jobs tenía, para solo poner un slide y 50% de mejor capacidad, y todos aplaudiendo, ¿no? Entonces, sería alguien con el que platicaría y buscaría si asesoría en ese aspecto. Qué fregón. Pone un slide y todo el mundo haciendo fila. Sí, ¿no? Exacto. Antes del slide y después del slide todo el mundo haciendo fila. Pero está interesante, rescato el tema de los deportistas. Varios de nuestros invitados han mencionado, aunque pocos deportistas. Ya tuvimos a alguien que mencionó a Peyton Manning, ya tuvimos al buen Kobe Bryant, ya tuvimos a Jordan, pero nadie había mencionado a un golfista, fíjate. Y el buen Tiger, pues es la... Ahora sí que como dicen, es el Jordan del golf. Totalmente. Puede haber dicho Samuel García, ¿no? También puede haber dicho todos los sábados de la mañana, ¿no? Y Enrique Montano, ¿verdad? Un saludo a toda la racita que escucha ahí de Latinoamérica. Samuel García es un personaje político que tenemos por acá en Monterrey. Es el puro. No, y hablando de deporte y datos, el golf está lleno de estadísticas. Totalmente. Y algo que he aprendido ahorita, yo como golfista amateur, que juego los fines de semana, llegas a un punto en donde ya te sabes lo que tienes que hacer, el swing que tienes que hacer, cómo debes de jugar y todo. Pero resulta que el progreso ya como que llegas a un límite, ¿no? Es correcto. Y falta que ocupas conocer qué es lo que tienes que enfocar. Y es cuando empiezas a decir, ok, hay muchos datos aquí en el golf. ¿Qué distancia estoy pegando con qué bastón? ¿En dónde estoy perdiendo la mayoría de mis puntos, de mis golpes? Y haciendo el análisis empiezas a identificar, oye, este es el área donde te debes de enfocar más. A este área dedícale más tiempo cuando practicas. Y eso es donde ves los resultados. Entonces, a mí en los últimos años yo me he enfocado a eso, a aprender mis distancias, a aprender la velocidad a la que pego, a aprender todas las estadísticas que puedo sacar con el sistema, y con eso tener prácticas, entrenamiento enfocados, y ya con el par de años he visto mejoras y he mejorado mi handicap a través de eso. Entonces también es interesante cómo los datos están en todos lados, aunque no lo creamos. Totalmente. Yo me quedo con la de Steve Jobs y quiero también poner una imagen, primero aquí ustedes y luego la pantalla, pero no, esta es la clásica, ¿no? Un Bill Gates versus Steve Jobs, ¿verdad? Entonces, tal cual, la presentación de Bill Gates, yo creo que puedo leer más de un tweet de caracteres y Steve Jobs simplemente con una sonrisa. Muy bien, Bernardo, fíjate, ahorita empato contigo porque yo también aprendí a jugar golf. Seguramente tengo un nivel muy malo al lado del tuyo, pero empecé a aprender con un maestro, y cuando aprendes golf tienes una ruta muy clara de que ir aprendiendo paso por paso. En mi caso, mi coach me dijo, vete de menos a más. Es decir, todo el mundo llega y le quiere pegar con el que más lejos, y acá me dijo, no, te empiezas con el P. Oye, ya llevo 4 clases, ya déjame. No, hasta que no. Y vas cambiando y encuentras la destreza. Llevado eso a tu carrera profesional, pues tú estudiaste ingeniería computacional en sistemas, ¿no? Seguramente a lo mejor en el golf hay un path un poquito más rígido, pero a la hora de estudiar ingeniería computacional, pues hay muchas alternativas. Yo sé que te entraste dentro del mundo de los videojuegos, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de por qué escogiste esta carrera y luego por qué profundizaste en los videojuegos? Claro que sí. Nomás un paréntesis para cerrar el tema del golf. Tiger Woods aprendió de esa manera, de menos a más. Entonces, no voy mal. Pedro Maderas me dicen. Ingeniería de tecnologías computacionales. ¿Por qué empecé? ¿Cómo llegué? Bueno, yo creo que el estudiar ITC se lo debo, yo creo que a mis padres y a mi familia. Todos están en el área de sistemas de alguna u otra forma. Entonces la genética me llevó sí o sí a seguir por esa área. Y ya más enfocado a videojuegos, yo creo que se lo atribuyo más a la maestría. Sí, en la carrera, como dices, el área es bien diversa, entonces por lo mismo te enseñan demasiadas cosas de todos ámbitos para que al final tú decidas, hay mucho en el pastel, decide la rebanada que quieres tomar. Claro. Y yo estaba en ese 7º, 8º semestre ya de los últimos de carrera y todavía no sabía qué rebanada quería enfocarme.
La maestría la tomé pensando en que era una de las que me permitía, tenía flexibilidad de tener optativas que no eran solamente enfocadas en web. Y de las optativas que se me acomodaron allá, muchas eran de videojuegos. O sea, me llamó la atención que ya sí tenían casi todo un curso de videojuegos intensivos. Está bien interesante porque entiendo que aquí mucha educación está orientada en aplicativos o en apps, y allá el videojuego es mucho más progresista. Sí. Entonces, sí llevé todo el desarrollo web, de hacer frontend, backend, bases de datos, lo que hay en el Inter. Pero también tuve 3 o 4 clases muy enfocadas en desarrollo de videojuegos, en diseño de videojuegos, physics-based games. Ese me impresionó demasiado, cómo programas la física y ya nomás dejas que los objetos hagan lo suyo con la gravedad, con la tensión, y dices, ya tienes todo el engine para... Te hace sentir como un creador, ¿no? Sí. Wow. También tuve la oportunidad de tomar una clase junto con gente de doctorado que se llamaba Intelligent Games Intelligence. Ese es el programa. Y sí, la clase era hablar sobre toda la teoría de diseño de videojuegos, que no sabía que había teoría. Y luego desarrollar un agente de inteligencia artificial con el que pudieras así como competir, que aprendiera cómo está su ambiente, su entorno dentro del videojuego y cómo accionar en base a diferentes heurísticas, diferentes... ¿Qué le da más recompensa? ¿Qué le quita más puntos? Entonces, tú programabas el agente y lo hacías competir contra los demás equipos. Y eso también fue una clase que, wow, o sea, cómo combinar videojuego con inteligencia artificial. Y terminó la maestría, ya yo creo que ya estaba muy claro de, me gusta web, me gusta videojuegos, algo que pudiera hacer entre los dos, un intermedio. Y dio la oportunidad de que la directora de carrera de La Quiroga, del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, conocí a un exalumno que tenía un equipo ya en PlayStation, estaba buscando a alguien y me dice, ¿quieres aplicar? Y pues yo encantado apliqué, me fui bien en las entrevistas y terminé en la parte de web, pero estoy en la industria de videojuegos, entonces ahí más o menos compensa un poco. Claro, sí, supongo que los break rooms tenían PlayStation. Claro. Ahí se juega FIFA todas las tardes. Oye, no, padrísimo, gracias ahí por tan completo y de verdad digo, para dar continuidad a la siguiente pregunta, solo que muchas veces la gente que escoge una carrera tiende a pensar que la vocación la tiene que tener desde que la empieza, pero ojo, ¿verdad? Empezamos a veces a los 17, 18 años, hay gente que inclusive más joven y tampoco tenemos toda la madurez completa, entonces está padrísimo como el ver un panorama general y diverso no te estorbó, porque muchas gentes dicen, es que muchos de relleno, y bueno, es que a veces el relleno tiene que estar para entender la diversidad a lo que te estás metiendo. Y dentro de eso, pues ya encontraste lo tuyo, pero sí. Felicidades. Yo le agradezco a la carrera que te da los fundamentos de todo. Y ya tú decides en qué área enfocarte más y agarrar esos fundamentos y crecer y autoaprender y desarrollar. No, está genial. Y aparte me dio mucha risa cómo ahorita estabas contando todo esto del physics-based y todo el rollo. Dije, wow, cualquiera le huye, ¿no? O hay carreras que tú dices, no, es de que déjame huirle a las matemáticas. No, es que no, déjame le huyo a no sé qué. Oye, y acá, no, déjame le huyo a la física. No, hombre, compadre, ¿qué ocupas física? ¿Qué ocupas de todo? Se puso más complicado cuando metimos 3D, entonces era vectores por todas las dimensiones. Sí. Pero estuvo muy interesante. Definitivamente valió la pena. Oye, qué fregón. Ahora, entiendo que entonces te conectan primeramente con este muchacho que estaba buscando a alguien para su equipo y todo, y sé que justamente, o sabemos por la investigación que hicimos, que has tenido distintos roles ahí dentro de PlayStation. Entonces, cuéntanos un poquito qué has hecho en cada uno de ellos y qué haces en el rol que hoy actualmente, pues ahora sí que ejerces. Sí, llegué a... Mi primer rol fue enfocado en el área social del PlayStation Network, más específico en el PlayStation 4, cuando siempre te conectabas o prendías la consola, lo primero que se abre es el What's New. Bueno, yo estaba detrás de los servicios que hacía el What's New. Entonces, historias de amigos que compartieran imágenes, trofeos, a quién empezó a seguir, dónde va en el juego, etcétera. Todas esas historias eran mis servicios que se encargaban de pues guardar esa información y presentarla a los usuarios pertinentes. Ese fue mi primer año. Aprendí muchísimo porque me tocó colaborar en diferentes
aspectos cuando PlayStation hizo la transición de Friends a Followers. Wow. Entonces era como conectar esas historias y ya de por sí ya veía como que a lo que me iba a enfrentar después, porque si era un relajo obtener datos de los followers, porque como te imaginarás, otro equipo se encargaba de eso y estaba en otro lado del mundo, y entonces era de que coordínate para tener esa información, sacarle su base de datos, y el desarrollo pues tomaba mucho tiempo, porque pues sí, ocupo coordinar con ellos para sacar esa información, y a veces no te lo daban, se tardaban mucho, tenían su propio plan. Bueno, ese sí fue mi primer año. De ahí, lo que rescato es que me tocó pensar en la siguiente versión de esos servicios y mejoramos el rendimiento de la aplicación de estar tardándose como 2 segundos en promedio en cargarse a 200 milisegundos. Ay, entonces yo enfocaba en la parte de atrás de hacerlo que los juegos más óptimos de la vida. Correcto. Claro. Y mi siguiente proyecto, ahora sí ya más enfocado en datos, es toda la base para las experiencias que venían en el PlayStation 5, pero en ese punto de las que venían. Es que ya es un centro de entretenimiento, ¿cierto? Sí. Totalmente. La compañía se llama como es industria de entretenimiento, totalmente. Entonces eso es lo importante. Y sigo estando en la parte de desarrollo backend, parte de bases de datos, pero ahora el problema que se presentaba es cómo volvemos a la compañía data driven. Wow. Cómo centralizamos los datos, cómo nos encargamos de que las personas que ocupen acceso a los datos que ocupen para su caso de uso nomás tengan acceso a eso. Cómo nos encargamos de lo que les contaba, de hacer el turnaround del trabajo de meses a tienes los datos aquí, listo, nada más pide acceso y ya. Entonces, ¿cómo recolectas los datos? ¿Cómo vendes esa iniciativa a los demás? Entonces, es un proyecto que todavía con eso estoy hasta ahora. Definitivamente fue, ahora sí, prueba de concepto el PlayStation 5 y demostrado que sí se puede. Entonces, ahorita está creciendo exponencialmente el tratar de obtener datos, el conectar a más equipos, conectar más bases de datos para que los equipos ya de Machine Learning, Data Science, Data Engineering, Business Analytics los usen para lo que quieran hacer de vuelta a la consola o para, no sé, altos mandos. No, algunas cosas no creo que sí, pues tú acabas de decir, no, pues ya estábamos viendo cosas del 5 hace mucho antes de que se anunciara que iba a salir el 5, ¿no? Supongo que ahorita pasa lo mismo, pues ahorita estarán trabajando ya para las cosas que vienen acá en los próximos años. No podemos saber. Pero quiero preguntarte 2 o 3 cosas si alguna persona que nos escucha le interesa entrar en una empresa de videojuegos, no sé si en breve nos puedas contar cómo fue tu onboarding. O sea, ¿es un onboarding tradicional, estilo pues pasas a conocer diferentes departamentos, o hay algo que consideras especial que se pueda contar, ¿no? También. A mí me tocó, yo creo que el más tradicional, el que es más como Google, Facebook, Microsoft. Yeah. Porque yo no desarrollo videojuegos, yo me encargo de la plataforma del PlayStation Network en sí, los servicios que se corren a la par de la consola. Claro. Ya cómo le va a los que van a PlayStation Studios y más enfocado de que desarrollo videojuegos ya es diferente. Entonces no le podía decir tanto el enfoque, pero sí, normalmente las habilidades son diferentes. Ya sí, ahora sí que muestra que hiciste algún desarrollo de videojuego, que tengas... Claro. Algo indie ahí que tengas tú. Claro. Acá sí era el conocimiento básico de la carrera aplicaba. Entonces, sí, DevOps y todo lo DevOps, redes, bases de datos, cloud services, todo eso aplica, entonces. Súper, muchísimas gracias. Y mira, te quiero contar de mi parte, yo era un jugador de ajedrez cuando estábamos en el liceo. No sé si te acordarás, alguna vez te tocó que en algún descanso había ajedrezes y podíamos jugar. Y pues pasó a la historia ese gran momento en el que una computadora le ganó al mejor ajedrecista en ese momento, que era Kasparov. Y me llama la atención porque finalmente fue como un momento eureka para Machine Learning, para la inteligencia, o lo que en ese momento le llamábamos que eran tal vez puros if-else. Pero bueno, algo como eso. Ahorita me llama la atención porque siguiendo ese track,
puedes ver experimentos como DeepMind de Google que le están ganando a, por ejemplo, jugadores en StarCraft. Jugadores que un juego como StarCraft, perdón, tiene una complejidad tal vez equivalente o un poquito más a la de League of Legends. O sea, hay muchas variantes. FIFA es todavía un juego que también tiene muchas variantes, estilos, etcétera. Entonces, de la mano con eso, pues me doy cuenta que tienen que recopilarse muchos datos. Así como en un juego de ajedrez simplemente son coordenadas de dónde mueve jugador A, jugador B y en qué minuto y en qué orden, pues necesariamente para cualquier consola o centro de entretenimiento habrá otros datos que influyen en la experiencia, porque ¿qué podemos platicar de, por ejemplo, un Netflix que te recomienda series muy bien o un Spotify que seguramente tiene un sistema de recomendaciones porque alguna vez recolectó datos y yo estoy dispuesto a darle datos siempre y cuando las recomendaciones mejoren mi experiencia? Así que hacia ti la pregunta directa sería, trabajando en la habilitación y activación de datos que aprovechan las plataformas, pues seguramente tienen ustedes ya estos data lakes, data warehouse, etcétera. Cuéntanos un poquito qué tipo de datos te ha tocado en tu experiencia capitalizar, etcétera, ¿no? Yo creo que de entrada los operacionales, que vienen siendo la consola o las aplicaciones que corren dentro de la consola, cómo están en el performance, están corriendo rápido, hay errores de usuario e incluso tendencias, pronosticar si va a haber más usuarios o no y en base a eso poner más servidores si se ocupan menos servidores. Con un lanzamiento, a lo mejor, o sea, cuando lanzan algún juego en particular, ¿se pueden disparar las interacciones o algo así? Yo creo que sería más viendo que más usuarios están conectando a la plataforma, que prenden el PlayStation, o empiezan a mandar datos, o empiezan a ir a la tienda a buscar juegos. Entonces, interesante. Pronosticar y ver cómo nuestras aplicaciones están, pues sí, el performance en general. Todos los datos, pues, obviamente se mandan. Datos de usuario de sí, qué juego acaba de picarle, qué acaba de comprar, todo eso también llega, se manda por el PlayStation. Datos incluso de, obviamente, dispositivo móvil, web, no sé si han visto que también están empezando a indagar por ahí. Los juegos de PC que acaban de salir de God of War, creo, y Horizon hace poquito también. Entonces, pues sí, es importante saber en qué está y ya más enfocado en el juego, cuál es el nivel en el que está, qué arma está usando, por dónde va, el mapa, etcétera. Entonces, eso también da ideas para ver qué le podemos recomendar, ¿no? Y eso ya es algo que existe. Si le picas al PlayStation Button, puedes ver como hints. Claro. Porque ya sabemos en qué parte vas de la historia, qué estás haciendo. De progreso. Sí. Entonces, los datos están habilitando eso, de que sea ya más personalizado lo que el usuario está haciendo. Está genial. El término gamification nace de la industria de videojuegos, que es ponle datos, pero exponlos al usuario de su progreso para que eso también le dé un poquito más de panorama de su progreso. Gracias. Sí. Ahora, ahorita que estaban comentando, yo sé que va a sonar que está así bien fuera de lugar, amigos, ahorita lo conecto con la charla, se los juro, pero me acordé de una TED Talk que escuché de un chavo que presentaba un algoritmo de inteligencia artificial y era de música, pero decía, es que desarrollamos una inteligencia artificial que es capaz de tocar una pieza de música que es interminable, bro. O sea, si yo la dejo en play, va a seguir tocando y tocando y tocando y nunca va a repetir, ni va a cerrar el ciclo, ni nada de todo. Y entonces el chavo termina la charla, me da mucha risa y por eso lo voy a conectar, porque dice, bueno, y ustedes pensarán, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿qué onda? Dijo, imagínense que estuvieran en un juego de aventura, de esos que, pues, literalmente termina hasta que tú lo apagas o le pausas, Final Fantasy, que puede durar toda la vida. Y pues que el soundtrack sea, pues, este algoritmo. Nice. Y entonces va sonando y pues nunca tiene, o sea, no es como que escuchas una playlist repetitiva, o sea, vas literal un soundtrack original así. Y ahorita justamente lo conecto con este rollo por lo que están platicando de los datos y todo, porque a ver, nos tocó en el research ver algunas notas y cosas bien interesantes de cosas que, no sé, oye, lanzaron el kit de realidad virtual, ¿no? Y está bien chido. De hecho, yo estoy esperando que ahorita detrás de cámaras te cuento algo que me dijeron que iban a lanzar en PlayStation hace años, que yo no sé si vaya a ser verdad, pero estoy muy ilusionado. Pero el kit, por ejemplo, de realidad virtual, algunos datos del software, etcétera. Pero me llamó sobre todo la atención, ahora que todo el mundo está siendo muy fan de la Fórmula 1, algo que anunciaron justamente con este tema del juego del Gran Turismo, ¿no? El videojuego de carreras de Fórmula 1, que ya no sabe, por favor, googlelo. Pero anunciaban que a partir de Machine Learning
iban a demostrar el poder de la inteligencia artificial para entregar una nueva experiencia. Y ahorita ya introdujiste un poco eso, pero ¿cómo es este rollo de que inteligencia artificial, nueva experiencia y cómo toca este tema más allá de la consola como este centro de entretenimiento esa parte? Sí, definitivo. Ahorita comentaba lo de la música infinita, estaba acordándome de, pues era algo también ambicioso que quiso hacer el juego de No Man's Sky, de un universo infinito, donde, pues sí, en base a algoritmos, está creando diferentes universos y el universo se expande, no importa dónde explores. Entonces también es interesante de, pues sí, técnicamente puedes estar jugando y no tiene límite. Ya hablando más de Gran Turismo, yo creo que todos los juegos están avanzando a, queremos que sea una experiencia más, yo creo que fiel, más inmersa al jugador. Y cómo podemos hacer o cómo podemos crear esos juegos que sepan cómo reacciona el humano o cómo hacer que parezca que es como humano o que el que está corriendo el carro, ¿no? De carreras. Que no se vea de que, sí, estoy jugando en Easy y de repente puse un frenón y me dejó rebasar, ¿no? Que se vea que, ok, como humano yo también de repente salió una curva, pero sigue, chocó, como que de repente también choco yo, ¿no? Y que aprendiendo del entorno en el que está, se adapte y aprenda conmigo. Si ve que yo estoy batallando, que empieza a cometer los mismos errores que yo o de cierta manera parecidos para que estemos en un nivel a la par. Y ya entrando más a detalle, sí vi artículos de esto, le llaman inteligencia artificial Sophie, y lo que hicieron es, vamos a usar el juego como un ambiente controlado, ponemos a un agente que se llama Sophie, lo ponemos en PlayStation 4, que usaron como 1000 consolas, y déjalo correr. Y entonces te decía que como que al primer día o al segundo día lo veías ya que había aprendido varias pistas, ya su performance era parecido como a un jugador regular, pero la ventaja era que lo podías dejar días y estaba aprendiendo entre más iteraciones. Nice. Y entonces a los como 12 días ya estaba compitiendo casi como los profesionales de Gran Turismo, los que compiten ahí en los esports. Y entonces se llevaron esa experiencia y esos, pues así, datos y aprendizajes a analizarlos, y dio la oportunidad o se dieron cuenta de que esta inteligencia artificial estaba aplicando conceptos que los jugadores humanos no lo hubieran hecho, o incluso estaba tratando de romper los límites de lo que se puede en las carreras. El hecho de que aprendiera de que igual en la curva no tengo que frenar solamente con 2 llantas, puedo meter una tercera y hago que haga la curva de mejor manera, la entre con mayor velocidad y salga más rápido, que aproveche el paso para frenar lo suficiente, pero nada más con eso ayudarse a que el carro haga la rotación que se ocupa y no tener que gastar más en el freno. Entonces, estaba interesante porque luego dijeron, ok, ya que lo hemos entrenado, vamos a ponerlos con los jugadores top que han ganado los últimos años. Y si veías como ellos mismos decían, no lo puedo alcanzar porque está aplicando estrategias o técnicas de que nunca se me había ocurrido. Déjame, empiezo a remedar lo que está haciendo. Mira, sí, voy viendo que lo estoy haciendo mejor. Obviamente la inteligencia artificial me gana en el tiempo de reacción porque es mucho más rápido saber recolectar ese feedback del entorno. Pero aún así ya me está dando ideas de cómo puedo yo incluso mejorar mis tiempos. Entonces es interesante cómo ya usando inteligencia artificial ya tienes a un competidor más con el que competir, con el que jugar. Deja tú, ahorita me acabo de ver, perdón que sea tan visual, pero yo me acuerdo, porque yo sí soy súper fan de esos juegos de carreras, y yo me acuerdo que antes, te estaba hablando 98, 99, ¿no? Empezaba a ver de que tú salías la primera vuelta, ¿se cuenta? Y te marcaba la ruta, y en la segunda vuelta te ponía como una estela de, por aquí te fuiste, pero por aquí te deberías de ir como para hacer el mejor tiempo, ¿no? Pero ahora eso que estoy diciendo, y ya lo puedo llevar siempre, o sea, no es un tema como de una sola variable que es la ruta, o sea, ya es un tema de, oye, ¿a qué horas freno? ¿Cómo freno? Si uso elementos del ambiente para generar efectos sobre el... Y deja tú también, algo que comentaba en este caso es,
¿cómo le enseñas a la inteligencia artificial a competir? Porque una cosa es ir rápido, pero que agrega más carros, más variados. O sea, pues al final claro. son 8 carros o 10 carros, no sé cuántos compiten. Pero el hecho de enseñarle a que si chocas está mal, aunque vayas más rápido y llegues en primero. Claro, La realización de salir de total de la curva. ¿Cómo entonces ser rápido considerando al oponente también? Porque ahora ya es una variable, ahora sí, casi humana, porque pues, la inteligencia artificial tiene que aprender de eso mientras gente juega. Sí, tienes razón. Porque es algo que ellos no pudieron programar, es algo que va a ir aprendiendo. Sí, son para escenarios que no se han presentado. Sí. Le llaman como que las reglas no escritas de las carreras, el choque, claro. la cordialidad y todo eso, cómo se lo enseñas al algoritmo. Pues ojalá y... Es que se me ocurren aplicaciones que van incluso más allá de un tema de entretenimiento. O sea, a ver, si con esto entrenas profesionales, con esto puedes entrenar, no sé, astronautas o cosas que puedas como meter al mundo virtual o que puedas modelar en el mundo virtual. Está bien loco. Perdón, me fui. Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Café de Datos. Recordando que estamos platicando con Bernardo Treviño y el día de hoy estamos hablando sobre Big Data y Machine Learning en la industria de los videojuegos. Bernardo es un apasionado, nos está contando desde su perspectiva como ingeniero en tecnologías computacionales y además también haciendo su maestría pues descubrió su vocación y su gusto por la industria de los videojuegos y hoy en día se encuentra dentro de muchos de los servicios cuando interactuamos por ahí con PlayStation. Entonces, quiero continuar ahí con la conversación, Bernardo, si me permites. Claro. Y mira, pues digo, voy a hablar desde el sentido del usuario y desde que era chico. Cuando yo estaba chico, me acuerdo muy bien que de las primeras consolas que tenía, de hecho tuve un PlayStation 1, gran experiencia, un juego de Star Wars, que el primero que salió de ahí lo tuve, y uno de Toy Story que está increíble. Pero bueno, me acuerdo muy bien que yo al principio era de estos niños que quería comprar puro juego nuevo, ¿no? Y de pronto, no sé qué día llegó Blockbuster a empezar a ofrecer, además de películas, videojuegos. Y la tendencia empezó a cambiar, ¿no? Y entonces, ahora tener un videojuego de segunda mano no era loco, porque aparte el memory card era lo que te daba en su momento en la memoria. Ya en años más recientes, de pronto tenemos juegos que están basados en la nube, lo cual me parece impresionante, porque técnicamente lo que tiene que suceder es increíble. Y otro tipo de tendencias como, por ejemplo, puedo comprar un Early Access a un juego que apenas están desarrollando o el estudio todavía no lo ha acabado. Entonces, digo, esas son las tendencias que de cara al usuario muchas veces vemos. Seguramente hay otro tipo de tendencias de cara al desarrollo del sistema como tal de entretenimiento, pero quiero que nos platiques, si se puede, pues obviamente qué tendencias estás viendo alrededor del Big Data, alrededor de Machine Learning. Oye, pues imagínate, antes PlayStation no tenía acceso a los datos de Blockbuster. Ellos no sabían cuál era el apetito y cuál era el juego más. Y ahora lo pueden saber todo porque en una ventanilla única suceden muchas de las interacciones que antes sucedían por afuera. Y eso es un game changer. Entonces, del tipo de tendencias que estás viendo por ahí, que nos puedas platicar también. Por el lado de videojuegos, ahorita que hablaba de tendencia, yo creo que uno muy grande que también nos tocó recientemente fue Fortnite. El venir de videojuegos de, sí, te cuestan $70 es gratis. Es como que, ¿qué está pasando? Toda la gente lo empezó a jugar y el modelo de negocios cambió a comprar ahora, pues sí, skins o tus mejores armas. Casi no juego Fortnite. Pero mostró un modelo de negocios diferente. Entonces ya fue como que una tendencia nueva en más enfocada de videojuegos. La otra tendencia que me acuerdo de videojuegos creo que pasó en ¿quién hizo Halo 2, 3? El estudio de Beam, no.
se llama este estudio? Dame un segundo. Híjole, no me acuerdo. No, es que fue el primero que hizo otro estudio. O sea, lo hizo Bungie. Bungie, que hizo Halo 1, 2, hizo varias así, la saga. Claro. Varios de los desarrolladores de ahí se salieron a hacer Destiny, lo que es ahora Destiny. Claro. Y cómo cambió el modelo de, bueno, ser algo que por físicamente tenías tus updates o tus nuevas versiones de juego a ser algo digital, ¿no? Que nada más cambiabas algo en la nube, en los servidores, y ya tenías una nueva expansión, una nueva versión del juego sin tener que pues hacer el shipping o mandar la nueva versión de un juego, ¿no? Eso es increíble. Entonces eso tecnológicamente también vino a cambiar. O sea, se podría traducir también en hacerlo modular, ¿no? Sí, modular los DLCs que de repente ves ya aplicado en otros juegos. Y obviamente ya viendo hacia el futuro, creo que se puede ver el Xbox Pass, el PlayStation Now, que es como que donde se están empezando a enfocar. Yeah. Netflix ya nos demostró que la suscripción sí jala. Todos están empezando, Disney Plus, están empezando su propio streaming. Claro. Y entonces el modelo de streaming en videojuegos también es algo que es donde se están empezando a enfocar. Ya, pues, todo se puede en la nube, la capacidad de internet va mejorando año por año. El hardware ya corre lo que te imagines, entonces con eso ya no ocupas ni discos, ni para qué tenerlo en la consola, entonces quita la memoria, no vas con procesadores rápidos y ya tienes todo, ¿no? Y ya hablando más de Big Data y Machine Learning, creo que hay varias cosas en las que podemos tocar. Una es cómo modelas el universo dentro del videojuego. Y no sé si tuvieron la experiencia de jugar Last of Us, que en su momento fue un gran cambio de oye, pues el ambiente se ve muy real, gráficamente muy fiel, ¿no? al mundo. Y luego salió Last of Us 2, que vino también a ser una obra de arte muy padre, además de la historia del juego, etcétera. Pero algo que me acuerdo mucho haber leído es que vino también a cambiar formas de desarrollar yo diría, cosas complejas del mundo que a veces no nos imaginamos. Y uno de esos, me acuerdo de ver la cuerda. Un objeto que tú dices, pues se podría decir que es fácil o cotidiano. La complejidad que le toma a alguien desarrollarla para que tenga esa elasticidad, esa tensión, el que se enruede a través de una columna, de una caja. Tú dices, bueno, una columna, una caja es algo cuadrado, duro, entonces es mucho más fácil de programar físicamente. Pero ahora la cuerda, ¿cómo le haces que haga toda esta versatilidad que tiene? Y Assassin's Creed, imagínate, ¿no? Sí. Y no había habido avances en los últimos como 15 años. No sé si el juego fue Half-Life o algo por allá en el 2000, 2005, que lo que hizo fue, oye, la cuerda es como que una serie de puntos y entonces con eso ya consigues un poco de esa elasticidad. Bueno, Last of Us dijo, no, vamos a crear como que un agente, vamos a tratar de modelarlo usando Machine Learning para que tenga toda esta versatilidad dinámica y le da ya una apariencia mucho más real a lo que hace una cuerda. Entonces tú cuando estás interactuando con la cuerda dices, es algo muy sencillo, pero ya te imaginarás las horas de desarrollo que le tuvieron que hacer a algo tan sencillo que se viera y que tú lo disfrutaras, no tienes ya ningún problema usando la cuerda, pero no te imaginas todo el proceso que hubo detrás. Entonces, modelar sistemas complejos es una tendencia y creo que también, poniendo otro ejemplo, ¿cómo modelas un sistema como la moral de un equipo de FIFA? Hablando ahorita de deportes. O sea, dices, bueno, sabes que está cansado el equipo, pero oye, igual has considerado que también toma en cuenta si has fallado pases, si has fallado tiros, qué está haciendo el rival. ¿Cómo considera todas esas variables para decir, ok, ahora el equipo, pues el rendimiento va a ser menos? Ok, ¿cómo demuestras ese rendimiento de forma que no sea cansancio, de forma que no sea... O sea, ¿qué variables cambias así tantito como para reflejar eso? Entonces, al final de cuentas es un agente ahí de inteligencia que está tratando de aprender y controlar esas diferentes variables y reaccionar en la hora del juego. Jugando local, de visitante. Exacto, los final. Y a veces muchos dicen de que no, sí, es claro que cuando estás de local, como que hay algo que pasa en el AI, algunos sí se quejan de que
como que sí te da algo de favor, pero pues al final eso es un poquito de eso que está tratando la inteligencia artificial de balancear. Está muy interesante que al final en el mundo de la programación tienen que ser como intérpretes o tienen que abstraer lo que conocemos hoy como el mundo real e imaginarnos cómo lo podemos manipular a reglas físicas o matemáticas, y creo que eso me llama mucho la atención. No sé si en términos de librerías hay algunas open source que te sepas que quieras recomendar, o algunos, no sé, lenguajes que a lo mejor si alguien que nos escucha quisiera hacer lo que tú haces o lo que tú conoces por ahí, ¿alguno que te suene? Sí, bueno, yo como backend, lo principal es desarrollar en Java, en Scala, bases de datos SQL, NoSQL, plataformas de streaming como Kafka, Ya. y ya más enfocado a Machine Learning o Data Engineering. Obviamente ahorita la industria está mucho alrededor de Python, Scala también se usa, R se usa. Obviamente tener estas herramientas de Big Data como Presto, Athena, tener Spark, Hadoop, Claro. que al final es agarra todos los datos que tienes y haz todo el ETLing detrás. Entonces son las herramientas que están detrás de eso. Eso es, yo creo que lo que se sigue usando. Ya ahorita hay propuestas de AWS, de Google, de Azure, que ya te hacen casi todo el modelo. Y bueno, experiencia mía ha sido de que está muy bien si vas empezando, te puedes hacer lo básico con eso, pero luego ya si quieres hacer cosas más complejas con muchos datos, ya tienes que meterle ya un poquito de tu mano. Lo que viene out of the box, así abierto de la caja, sí te va a dar un paro, pero hasta cierto punto. Ya después de ahí seguir progresando, ya. Un forecast, por ejemplo, ocupa algunas cositas, algunos twists tailor-made, ¿no? Hechos a la medida para no fallar. Exactamente. Y bueno, ahorita, recordando un poquito la pregunta anterior de tendencias, hablamos de una, pero tengo en mente, no sé si vieron la película de Ryan Reynolds, de Free Guy. No, sí la vi. ¿Cómo? Es como comedia sobre un NPC que empieza a tomar que empieza a darse cuenta del entorno en el que existe, que empieza que empieza a decir de que soy como que parte de un juego, pero a la vez hay jugadores del otro mundo que están también entrando aquí, y como que se empieza, y puedo hacer estas cosas en el juego, no nada más tengo que hacer el personaje que estaba programado a hacer. Y entonces yo creo que también, yendo un poquito hacia el futuro, hacia eso vamos, hacia que la inteligencia artificial sea la misma que haga la interacción con los personajes, que los personajes empiecen a sentir más reales, sentir más humanos, y dices, ¿estoy hablando con un humano o con un NPC? Que normalmente es obvio de que es un NPC, pero en algún punto yo creo que van a ser tan reales que va a ser otro mundo en sí mismo, ¿no? Otra tendencia, creo que ya la mencionamos un poquito en el Gran Turismo, es cómo ajustamos la dificultad de una manera más inteligente. Y cómo mantener la competitividad, porque me dejaste pensando ahorita que decías eso. Yo al final, te decías Halo o FIFA, pues yo no juego en legendario porque no puedo, la neta, y me frustro, y en vez de romper controles, pues mejor le bajo a profesional, compadre, o legendario, clase mundial le bajo a profesional, me explico. Pero también cómo, o sea, si se va a ir ajustando, que se mantenga competitivo. Exacto. Igual y en algún punto ya tenemos que tener esas easy porque esos son algoritmos, al final de cuentas, ya muy bien programados, establecidos. Deja que un agente de inteligencia artificial se acostumbre a lo que estás jugando. Sí. Y ya algo un poquito lo veo, por ejemplo, jugando Horizon Forbidden West, que acaba de salir hace unas semanas, donde las máquinas que tienes que destruir están aprendiendo tu estilo de juego, de cómo las atacas, de cómo las esquivas, que en algún punto es de que me sorprendió de que, oye, ¿cómo sabía que iba para allá? O sea, no me atacó a mí, o sea, si no hubiera movido no hubiera pasado nada, pero ¿cómo sabía que me iba a mover para allá? No, si me ataca donde estoy, me voy a estar. Exactamente, entonces es como que, ok, tú te empiezas entonces ahora a adaptar y se pone más entretenido porque, ok, ahora tengo que buscar otra manera de atacarla, no siempre es lo mismo, no siempre es tan repetitivo, que a veces faltan mucho los juegos, repites el mismo patrón y pues se vuelve ya aburrido, está muy fácil porque más hago lo mismo y gano.
Tienes razón. Es que El día de mañana el caliente se va a regir por un match de computadora contra computadora en FIFA. Sí. apenas te iba a decir. Es que, ajá, o sea, ya no se vuelve un tema de progreso y de avance, sino se vuelve un tema de evolucionar mi estilo de juego. Sí. Claro. Que también está, o sea, puede ser la misma, pues, FIFA o lo que sea, mismo partido, mismos equipos y todo, pero entonces ahora tengo que jugar un estilo de juego diferente y cambiar todo el resto. Está muy loco. Me puse a pensar en los de shooting, sobre todo. Sí. Time Crisis. Ujú. La otra tendencia que ya también la mencionaste de la música infinita, el mundo infinito, cómo ponemos las bases, le ponemos las propiedades o las características y ahora deja que la inteligencia artificial genere el juego que quiera generar. Claro. A ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que por último, de la que me acuerdo, y ahorita que venía el PlayStation 5 saliendo, eran todas las librerías que estaban haciendo los game developers para decir de que, oye, tenemos esa capacidad de render, pero si hacemos zoom, ¿cómo mantenemos la fidelidad de luz, de gráficas, de el detalle, ¿no? O sea, tanto de lejos como de cerca, cómo ajustamos con modelos de inteligencia artificial, saber en dónde estamos ubicados, cómo lo estamos viendo, cómo se refleja la luz, la cámara, las sombras. Tienes razón. Es A mí me gusta un chorro ver ese rollo en las películas de Pixar, lo super presumen de Sí. que le da zoom así de que a la tela y se mantiene ven la los fidelidad. tejidos, güey. Ajá. Porque ya hay modelos que están haciendo, así es como se debe de ver en base a la imagen anterior. Tienes razón. Porque yo me acuerdo, bueno, hace mucho, jugaba los juegos donde estabas oscuras y traías como que un fuego Sí. y la luz que aventaba era bien piratona. Saludos a los que juegan tibia. Saludos, la verdad. Ay. No, pero está perfecto. Pues creo que con esto estamos dando bastante tiempo. Bernardo, no te quitamos para que sigas disfrutando de tu aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mi estimado Pedro, ¿algo más que agregar? Perdón. Hay una pregunta más. Hay una pregunta más. El rapid Yo me fire. salté, güey, perdón. Sí, claro. Discúlpame. Sorpresa. De hecho, sí, Rapid Fire. Entonces, Es verdad. digo, sí, todavía queda tiempo. Sí, no, Sí, sí. dale, yo tengo tiempo. Ya Sí, está. tenemos 10 todavía. Excelente, muy bien. ¿Qué tal? Como es nuestra costumbre, Bernardo, un rapid fire para cierre. Esto no estaba planeado, pero en realidad te vamos a decir algunos términos. Ok. Y la idea es que tras de cada término tú nos digas si sientes que esto que te decimos, a tu interpretación, está sobrevalorado o subvalorado. Por decir algo, cryptocurrencies. ¿Sobrevalorado o subvalorado? Subvaluado. Subvalorado, excelente. Lo injusto de este juego es que solamente te pedimos una respuesta. Entonces, Y digamos que el público te juzga. No te creas. sí, nada, no te preocupes. Pero bueno, entonces, no me sé correctamente el término, pero este tipo de juegos como Clash of Clans, que son más, déjame ver si Uf. el Muy buenos. término, esta Free Player Mobile Strategy, sí. Sí, Estos juegos abiertos de estrategia, en donde obviamente es un mundo y tú tienes que ir construyendo y relacionándote para ti. Yo estoy viendo esos juegos por todos esos lados. A términos de gusto, de videojugador, ¿para ti está sobrevalorado? ¿Subvalorado? Subvaluado. Excelente, excelente. Yo soy fan de Clash Royale. Me acuerdo que jugué el beta, jugué los primeros torneos y ahorita ya no le sigo tanto a la corriente, pero el chiste de que un juego móvil se volvió eSport es algo muy importante, de que rompió tendencia, ¿no? Te habla bastante bien. Justamente quería hablar de el eSport como tendencia porque el Tech acaba de decir que acaba de hacer un salón con Alienware para ese tema y a todos nos hubiera encantado. Entonces, para ti, ¿esta industria de los eSports en México está subvalorado, sobrevalorado? Subvaluado. Subvalorado. Ahorita hay una oportunidad de crecimiento. De todo, o sea, que el chiste que ya que League of Legends, la final de League of Legends tenga más vistas que un mundial de fútbol. Con eso ya se dice increíble. todo, o sea. Gracias, Corea. Y finalmente, la última que yo tengo más que nada, esta experiencia de realidad aumentada o realidad virtual, juegos inmersivos, si lo queremos llamar así. Para ti, ¿cómo está en este momento? ¿Sobrevalorada, subvalorada? Sobrevalorada. Sobrevalorada. Y yo también coincido ahí porque soy de los de consola. Oye, yo quisiera preguntarte algo que a lo mejor ahorita lo mencionábamos en la conversación y creo que complementa un poco lo que decía Pedro. Este tema del streaming de videojuegos, ¿qué onda? ¿Sobrevalorado o subvaluado? Por lo menos aquí en México, porque sé que en otras partes ya están explotados. Subvaluado. Es el mismo concepto de estás viendo a profesionales jugar fútbol. ¿Cuál es la diferencia de ver a un profesional de videojuegos jugar el videojuego?
Buena analogía. Totalmente. Me quedo con esa frase. La podemos poner como. Y sobre todo si es una chava guapa, un chavo guapo que también le mete entretenimiento. Y vaya, a mí me encanta. Pero Sí, yo casi ya no veo deporte. O sea, sí de vez en cuando son importantes, de que alguna final, algún torneo de golf. Pero ya la mayoría es, sí, me pongo a ver a alguien jugando un videojuego que me gusta, de que a ver cómo juega, a ver si aprendo algo. Porque es lo mismo, cuando ves el deporte, pues tú te inspiras de, yo quiero llegar a ser como él, o yo quiero jugar como él, o quiero aprender sus técnicas. Ahora yo cómo las aplico en un videojuego. Interesante. Pues creo que yo con eso me quedo. Simplemente era ese complemento. Ahora sí. Bueno, no lo van a escuchar porque está editado. Ahora sí. Entonces llegamos al final de este tremendo episodio con Bernardo. Gracias por estar con nosotros. Pedro, gracias por estar con nosotros. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio de Café de Datos. Recuerden que los videojuegos, todo lo que es Big Data y Machine Learning va mejor con café. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datla. Hasta la próxima.